El comisionado de la Policía Federal está seguro de que no hubo una masacre en el operativo el pasado viernes en Tanuato, Michoacán, en que 42 delincuentes fueron abatidos, y pone sobre la mesa su cargo y prestigio profesional como garantía de que se trató de una acción legítima de lucha contra el crimen. En primer lugar, se certificó que todos los muertos dispararon con los análisis que se hicieron, pero entre las armas que se recogieron no alcanzaba para 40 y tontos. Sí. ¿No? Sí. Sí, alcanzaba. Eran 38 largas o 37 largas y pistolas. Por Pues ahí está la cuenta, pero idea de no. que no completaban una para cada uno. No, Pero sí. además señalaron que algunos traían granada de fragmentación. Sí, ya completando todo, sí alcanzaban. Según yo, puedo estar equivocado también, pero ahí está el número. ¿Y los Ahorita lo zapatos? buscamos. Pues estaban en la madrugada. Yo no me duermo con zapatos. Pero yo no me levanto corriendo descalzo a repeler un ataque. Yo Sí. creo que sí. Sí, reacción inmediata. Sí, no te vas a poner el zapato y la agujeta. Amarrar No, la vámonos. La bota. Primero la vida. Sí. Y el movimiento de los cuerpos según las pruebas fotográficas. No hay Es garantía. que eso no puede ser una prueba, porque No. ahora sabemos que en una cámara digital nada más le haces una pasadita por la computadora y puedes hacer No ver los lo que cambios quieras. que quieras. Bueno, no hablo de eso no, como no. prueba, sino como sospecha Él habla de de los elementos que se están manejando. que hay fotos de cuerpos solos y luego el cuerpo con un arma al lado. Y no sabemos qué foto fue primero. Eso es todo, hay que explicarlo, ¿no? Lo que extraña es que no haya habido heridos. A ver, No, sí, lo hablamos ahí. ¿Cómo que no hay pero a heridos? ver, hay una cosa, Mario. Generalmente en una batalla hay muertos y heridos. Mario, estos cuerpos que están ahorita desplegándose por todo el país son los grupos que han estado preparando desde la época de Calderón. Son grupos más especializados, grupos que tienen una capacitación más precisa, más detallada, grupos que han tenido capacitación de grupos extranjeros. Fuerzas Pero- de élite. Sí. Pero sí hubo heridos. Relute. El hombre que murió estaba rescatando a un compañero herido. Y por eso la bala le entró por un costado del chaleco. El elemento sorpresa es el que permite ganar las guerras, no las batallas. Y creo que ese fue uno de los elementos a favor de la policía. Que los otros sabían que ya se habían posicionado del rancho y tenían con qué defenderse. Pero como la moda es la impunidad y el país de no pasa nada, se confiaron. Cuando la policía llega, creo que es una forma excelente por la hora y el modo, la misma estrategia, para tener el menor número de bajas dentro de la policía. Y creo que fue el resultado de eso, ¿no? De todo No, lo que de eso dijeron. sí estoy de acuerdo, que la policía, en un enfrentamiento en que ellos tienen la ventaja de la sorpresa o es frente a Del frente, espacio. son infinitamente superiores a estos grupos. Lo que me extraña es que no haya habido heridos entre los... Sí hubo. Creo que fueron 3 los heridos y un muerto. Pues total que se investiga si existió o no una ejecución en el enfrentamiento del viernes entre fuerzas federales y supuestos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, en el que 42 de ellos fueron muertos en un rancho de Tanuato en Michoacán. En todos los casos, dicen, tenemos que ser muy responsables en cuanto a lo que afirmamos. En este momento no se puede decir si hay indicios de diferente naturaleza, porque está en proceso recabar evidencias con la finalidad de, una vez la totalidad para la investigación,
poder hacer un pronunciamiento sobre el caso. Los cuerpos de 35 de las 43 personas abatidas durante los enfrentamientos en Tanuato entre integrantes del crimen organizado y policías federales ya fueron identificados y entregados a sus familiares. Durante un recorrido por los pueblos aledaños al rancho, nadie se atreve a hablar. Lo único que sabemos es que el dueño de esa parcela es de Guadalajara, indicó un funcionario del ayuntamiento que ni siquiera dio su nombre, señalando que tampoco hay registro de pago de impuestos. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué les gustó esa casa para quedarse? ¿Porque estaba al pie de la carretera? ¿Porque estaba muy bonita y tenía jacuzzi y alberca? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué guardaban? ¿Es un punto estratégico? ¿Les conviene? ¿Por qué? Que nos empiecen explicando eso. El crimen organizado es el responsable de 16 desapariciones ocurridas en Chilapa, dijo la autoridad en Guerrero. Venció el plazo de 48 horas dado a las autoridades por los familiares de los desaparecidos, sobre todo al gobernador del estado, Rogelio Ortega. Rompen con él y piden al gobierno federal tomar el caso en sus manos. 16 desapariciones, y eso en última fecha, porque parece que hacen un recuento de cerca de 100 en los últimos meses. Y en este momento están detenidos los presidentes municipales de algunos de estos lugares cercanos para saber qué fue lo que pasó. No son presidentes municipales, se me fue. Alcaldes. No, es lo mismo. Regidores. Regidores. Para la investigación, porque sí resulta muy curioso que los jóvenes que desaparecen hayan sido seleccionados. Parece ser que estos regidores les pusieron dedo y por eso sabían de los que llegaron a quienes se tenían que llevar. Y ahorita la investigación está centrado en eso, y el enojo con el gobernador de que trató de negociar el que se quitaran de ahí esas fuerzas, pero nunca les preguntó dónde estaban los muchachos. 16 personas presuntamente secuestradas en Chilapa, 10 de ellas entre el 9 y el 14 de mayo de este año. Y lo único que está haciendo la autoridad es poner en marcha en su división científica, recabar 42 muestras de ADN para la búsqueda y localización de estos 16, porque incluso si se les encuentra ejecutados, ahí hay datos para identificarlos. Es lo único que se puede hacer, según ellos. Sí, mal, poco y tarde, porque dicen es el crimen organizado. Pues sí, señores, pero el crimen organizado estuvo aquí 5 días actuando como quiso. Anduvieron todo el lugar escogiendo a quién levantar y a quién no. Y nadie hizo nada. ¿Por qué actuaron tanto tiempo con esa impunidad de desplazarse por todo el pueblo, de cerrarlo en algún momento? Y la autoridad no dijo nada. Es más, se dieron la vuelta y se fueron. Y los dejaron ahí, que se entienda. Por cierto, hay otro enfrentamiento en Michoacán entre presuntos delincuentes y miembros de la Fuerza Rural, dejando en Aquila un saldo de al menos 6 personas muertas, 4 más lesionadas, informa la Procuraduría de Justicia. Sigue la mata dando. Y mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da a conocer que ya abrió un expediente de queja por el enfrentamiento entre civiles y Policía Federal el pasado 22 de mayo en Tanuato, Michoacán,
por lo que solicita a las autoridades rendir informes pormenorizados de su actuación. Sostuvo que desde el primer día de los hechos se acordó la apertura de un expediente. El organismo destaca que ante la gravedad y trascendencia de las acusaciones que se formulan, exigen que la investigación se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere. Bueno, y no hicieron lo mismo cuando mataron a los del helicóptero y emboscaron a los de la fuerza pública. No intervino derechos humanos, no emitió un expediente de queja ni porque seguramente va a tener con copia para los Derechos humanos. de la nueva generación de Jalisco. Pero es un organismo oficial. Sí. Sí, pero solamente actúa contra cuando se defiende la fuerza pública. Solo ahí actúa. Pues sí, para eso fue creado. Sí. Es su trabajo, no vas a defender a la Policía Federal ni al Ejército. Está para proteger al ciudadano contra esas instituciones, de esos abusos. El problema es de que no pareciera que buscara justicia sino publicidad. Porque generalmente también actúan poco, mal y tarde. Y termina un reportero haciendo el trabajo y ellos no. Pero pareciera que no buscaran eso, resarcir algún daño, sino cargarse el membrete de investigamos, estamos investigando y síganos dando 20 millones al año. Entraron a las 500 cuando el caso de Tlatlaya. Y eso también para constatar, porque había víctimas. Y esa es la labor de derechos humanos. Sí, y ahora lo que está sucediendo, y así lo dijo el señor Rubido, que en el momento en que terminó la balacera y empezaron a llegar los funcionarios y todo eso, llegó con ellos el de derechos humanos. Sergio, deberían destituir a las autoridades locales, tomar control de la entidad y no salir de ahí hasta terminar con la emergencia. ¿Cuántas veces ha ido Chon y Peña a estos lugares y para qué? ¿A cuál se refiere? ¿A Jalisco? ¿A Michoacán? A Guerrero. ¿A cuál se refiere? Ayer un portal gringo que hace investigación del crimen decía 1000 funcionarios más o menos es lo que calculan corruptos en Jalisco. 1000. Pues han de ser todos, ¿no? Prácticamente.